Sufrir con Cristo. ¿Cuáles son los sufrimientos de Cristo? Muchos han entendido mal esto porque ciertas enseñanzas religiosas han pervertido este término bíblico. Sufrir no es morir de una enfermedad o carecer del dinero para pagar las facturas. No es pasarse sin comida durante semanas para que Dios sea movido por nuestro sacrificio. Sufrir no es sacrificio, es obediencia. El escritor de Hebreos deja claro cuáles son los sufrimientos de Cristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hebreos 5, del 7 al 8. Jesús no trajo la obediencia a la tierra, tuvo que aprenderla, y la aprendió obedeciendo a su Padre cuando era más fácil no obedecer. Él no buscaba agradar a los seres humanos, sino a Dios. Sabía que los seres humanos a la larga se beneficiarían por su obediencia. Pedro identifica el verdadero sufrimiento como vivir según la voluntad de Dios, contrariamente a los deseos humanos. Ver 1 de Pedro 4:2. Los sufrimientos de Cristo significa ir por el camino de Dios cuando nuestra mente, emociones o sentidos físicos nos indican que sigamos el camino de la facilidad, las concesiones o el placer. Esto ocurre con frecuencia en el conflicto que enfrentamos cuando Dios nos dice que vayamos por un camino, pero nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo u otras personas nos dicen que vayamos por otro camino. Desgraciadamente parece que por lo general nos encontramos con esta resistencia por parte de las personas más cercanas a nosotros. Un ejemplo clásico de esto es cuando Pedro está en desacuerdo con Jesús sobre su muerte y sepultura. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. «Dios nos libre, Señor», dijo, «eso jamás te sucederá a ti». Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, «Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Mateo 16, del 21 al 23. Jesús declaró a sus discípulos que para obedecer a Dios debía ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día. Obviamente Pedro no oyó la parte de la resurrección de lo que dijo Jesús, o no habría quedado tan angustiado por la afirmación que hizo Jesús sobre su próxima muerte. ¿No escuchas los pensamientos de Pedro? Un momento, tú eres el Mesías y se supone que establecerás el reino y restaurarás a Israel. Yo he dejado mi empresa, a mi esposa y mi familia para seguirte. He perdido amigos por seguirte. He invertido mucho tiempo en esto. He desarrollado una reputación. Los líderes de las sinagogas piensan que estás loco. Los periódicos y revistas escriben constantemente artículos sobre cuán controvertido eres. Eres el tema más actual en las redes sociales y la mayoría de la conversación es desfavorable. Muchos teólogos y líderes establecidos te consideran un hereje. Y ahora estás hablando de muerte. ¿Dónde me dejará eso? Todo este tiempo invertido en seguirte y me quedaré sin nada, excepto una mala reputación. Entonces Pedro dijo, «No, Señor, no puedes hacer eso». Jesús tuvo que destacar rápidamente que los pensamientos de Pedro eran egoístas y mundanos. No estaba viendo las cosas con los ojos de Dios. El mundo está entrenado por Satanás, el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, para buscar sus propios intereses. El reino de los cielos es precisamente lo contrario.
Por lo tanto, para cumplir la voluntad de Dios debemos ir contra la corriente de la cultura, incluso si eso significa que tenemos que ir en contra de un hermano o hermana en el Señor, cuyo pensamiento está demasiado influenciado por el mundo. Pedro no era un hombre malvado, pero su proceso de pensamiento en esta cuestión estaba conformado al mundo y no a Cristo. Se resistía a un cambio en su perspectiva sobre cómo deberían ser o resultar las cosas. Otro ejemplo de esto lo tenemos en los hijos de Israel al espiar la tierra de Canaán. Habían estado en el desierto por más de un año cuando Dios le dijo a Moisés que enviara hombres a reunir inteligencia sobre la tierra prometida, la cual él quería que poseyeran. Moisés escogió a 12 líderes, uno de cada tribu. 2 de ellos eran Josué y Caleb. Cuando los operativos de inteligencia regresaron de espiar la tierra, dieron reportes contradictorios de lo que habían visto y qué debería hacerse. 10 de los hombres dijeron: el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Neguet, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Números 13, 28 y 29 y 31 y 32. Caleb y Josué llevaron un reporte diferente, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos enseguida a tomar la tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarla. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo». Números 13, 30 y 14, 8 y 9. Los 12 habían viajado juntos a espiar la tierra. Habían visto la misma tierra, ciudades y pueblos. ¿Por qué regresaron los 10 reportando una cosa y 2 regresaron con el reporte contrario? Perspectiva. Dios dijo sobre Caleb y Josué que tenían un espíritu diferente porque lo seguían a él fielmente. Ver Números 14, 24. En otras palabras, ellos se habían alejado de los deseos de los hombres para seguir la voluntad de Dios. Vieron con los ojos de Dios, no con la perspectiva de la autopreservación. Esta es la clave para entender por qué 10 espías vieron las mismas cosas de modo distinto a Josué y Caleb. Los 10 estaban más preocupados por su propia comodidad, seguridad y familia que por los deseos de Dios. Sus vidas se guiaban de acuerdo con qué cosa los afectaría, no por el reino de Dios. No tenían conocimiento de que Dios nunca los abandonaría y les daría éxito en lo que Él pusiera delante de ellos. Este pensamiento equivocado era cierto también para el resto de la población, porque dijeron: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Números 14, 2 y 3. Los hijos de Israel miraban atrás a los buenos tiempos de Egipto, cuando sus vientres estaban llenos y había cierta estabilidad. Aunque habían sido esclavos en Egipto, lo que enfrentaban ahora parecía mucho más difícil incluso que su esclavitud. Todos ellos se resistían a un cambio necesario. Encontraban seguridad en la familiaridad del desierto, aunque su estilo de vida nómada y su dieta eran menos que ideales. Como resultado,
nunca vieron la tierra prometida y nunca cumplieron la voluntad de Dios para sus vidas. Josué y Caleb, sin embargo, tuvieron que proseguir. La resistencia que tuvieron que enfrentar llegaba de sus propios hermanos, que querían silenciarlos totalmente. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Números 14:10. Quienes se oponían a Josué y a Caleb no tenían mentes renovadas y aún se conformaban a pensar y ver las cosas como lo hace el mundo. Y estaban atascados en sus caminos y atascados en el pensamiento de desierto. Como Josué y Caleb antes que él, el apóstol Pablo dijo que tuvo que olvidar las cosas que quedaban atrás y proseguir hacia el premio celestial. Ver Filipenses 3:14. Volvamos a leer Isaías 43, 18 y 19, enseñanza que sin duda debería alentarnos hoy. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Tristemente, incluso en la actualidad, hay muchos que prefieren quedarse en la seguridad de su esclavitud que proseguir hacia la libertad, cumpliendo la voluntad de Dios para ellos. Tienen más temor al cambio que hay por delante que a sus entornos familiares, pero opresivos. Hay otros que están satisfechos con lo que Dios ha hecho en el pasado y no están dispuestos a proseguir hacia nuevos retos. Dios ciertamente ha hecho grandes cosas por medio de ellos, pero han acampado en la llanura de sus éxitos anteriores. Obedecer la voluntad de Dios produce vida y libertad, y es la única manera de encontrar verdadera satisfacción. Sin embargo, proseguir hacia el premio celestial puede parecer imposible en tus circunstancias actuales. Por medio de Isaías, Dios dijo que Él haría algo nuevo, pero que sería a través del desierto. En otras palabras, cuando seguimos al Espíritu de Dios para lograr lo que Él desea, nos encontraremos en lo que parece ser una situación imposible y seca. Pero como sabemos, lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Ver Lucas 18:27. Porque al otro lado de tu desierto actual hay vida abundante, conquista y satisfacción. No seas como los 10 espías y todos los otros que no estuvieron dispuestos a abrazar los deseos de Dios y se resistieron al cambio que los hubiera librado de las privaciones del desierto. En cambio, con confianza, sal hacia la tierra prometida del premio celestial de Dios para ti.